Ahora, la apostasía de la fe, es decir, una falsa fe, una fe adulterada, va a ser una fe que no tiene a Jesucristo como centro, providente, y Jesucristo, luego de su ascensión a los cielos, se queda con nosotros en los sacramentos y por antonomasia en la Eucaristía. Y entonces podríamos entender de la revelación pública que estos últimos tiempos son pruebas en relación a los sacramentos y a la Eucaristía por excelencia, asociada además a la supresión del sacrificio perpetuo de la que habla Daniel. Y entonces vemos nosotros, además en estas apariciones marianas, y voy a referir además de la Salek, la de Fátima y la de Garabandal, podemos encontrar nosotros una continuidad en relación a cómo la humanidad entera y la Iglesia en especial se va disponiendo, entre comillas, en torno a lo que está anunciado y que la vigilancia se hace urgente, según lo que nos advierte nuestra Madre Santísima en Fátima. Cuando a esos 3 niños, como sabemos, 1917, la primera aparición 13 de mayo, la última aparición 13 de octubre de 1917. En ese contexto, nuestra madre va a anticipar a esos niños que se necesita hacer oración, hacer penitencia, conversión, porque si no volvemos al Señor, se van a desencadenar los males. Y la palabra desencadenar no es diríamos algo que estoy usando de manera genérica, sino que el libro del Apocalipsis nos dice que luego de la victoria pascual de Cristo, el demonio es encadenado. Claro, esto no es algo literal, por supuesto, porque el demonio es espíritu puro. Entonces no es un ser corpóreo, no se le puede encadenar. Pero alude, diríamos, a la reducción de su poder y su influencia maléfica. Y ese desencadenamiento del mal está asociado a la disminución de la fe. A menos fe, a menos oración, a mayor negación de Jesucristo, el poder del demonio aumenta. Y entonces los llamados de nuestra madre, cuando nos advierte de los males temporales, las guerras, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, todos son consecuencia de aumento del pecado. Y el pecado se produce cuando nosotros, haciendo mal uso de nuestra libertad, rechazamos al Señor y elegimos al enemigo. Es decir, nosotros, las criaturas humanas, con nuestros pecados desatamos a Satanás, desencadenamos y le damos cada vez más poder. Y entonces 1917, octubre, es el año de la revolución bolchevique en la Rusia zarista. Nuestra madre había advertido de los errores de Rusia. Hacia 1920, la Rusia bolchevique leninista aprueba la ley del aborto por primera vez en el mundo contemporáneo. Se hace legal el asesinato de los inocentes. Ese mismo año se crea la IPPF internacional, ¿no? Bueno, es un poco redundante lo que digo, que es esa transnacional del aborto en los países occidentales. Y entonces vemos cómo el pecado se va normalizando, el pecado se va extendiendo y los estados, las naciones, van incorporando en sus leyes humanas una rebeldía contra la ley natural y contra la ley divina. Es decir, el pecado se hace institucional, el pecado se hace norma, ley para las criaturas humanas, por decisiones de las criaturas humanas, en el mal uso de la libertad. Claro, a través de sus gobernantes
a veces con mecanismos, diríamos, dictatoriales, totalitarios, como ocurría en tiempos del régimen leninista soviético o como los regímenes bajo las ideologías marxistas en Europa Oriental, en Asia, hasta el presente en China y en nuestro continente, en los países que conocemos. Y entonces se produce esa rebeldía que se expresa sintomáticamente en leyes que son contrarias a la ley divina y la ley natural. Y cada vez que se hace eso, la bestia engorda, se hace más fuerte, se hace más poderosa, se desencadena el demonio. Y el Apocalipsis es que el demonio va a ser desencadenado, el dragón, por 1290 días. Es el equivalente a el desencadenamiento total en el que el demonio va a actuar a través del anticristo. Entonces, diríamos, la falta de fidelidad, la falta de fe, produce y trae como consecuencia el aumento y el desencadenamiento del mal, hasta que en algún momento el dragón, como dice el libro del Apocalipsis, tiene el poder y va a gobernar a través de su anticristo, que le va a hacer la guerra a la iglesia fiel, porque se va a producir un hecho antes de la manifestación del anticristo o casi simultáneamente, que va a ser la del falso profeta. Así como hay un profeta que anuncia la venida del Señor en la plenitud de los tiempos, en los tiempos finales, que es Juan Bautista, al final de los tiempos va a haber un falso profeta que va a anunciar al anticristo. Va a ser como el Juan Bautista del impostor. Y ese personaje va a ser un personaje, diríamos, religioso. Y la mayoría de la población lo va a seguir al anticristo. Y el anticristo va a promover paz y seguridad, nos dice San Pablo. Ese es el anticristo de los tiempos, del final de los tiempos, porque además nos dice San Juan, primera carta, que han habido y hay, dice San Juan, varios anticristos. Es decir, han habido muchas veces rebeldías, es intento, pero en la medida en que no había un desencadenamiento del mal, porque la fe y sobre todo porque se requiere antes de la manifestación del anticristo que se retire lo que San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos dice, el catejón, el que impide, el obstáculo para que se manifieste el misterio de la iniquidad, del mal. ¿Qué significa? ¿Quién es este catejón? No hay diríamos, un acuerdo claro, pero muchos teólogos, incluso algunos padres de la Iglesia, nos muestran que podría estar en relación en general con la institución del papado, pero que en algún momento, retirado el catejón, aparecería o se manifestaría el falso profeta que respaldaría al anticristo. Es decir, el anticristo es una persona humana, igual que el falso profeta. El anticristo surgiría, diríamos, de la esfera política, pública, de los poderes temporales, diríamos, del mar, porque eso significa el mar en la escritura, y el falso profeta surgiría de la tierra, es decir, del ámbito religioso. Y ambos, encabezando respectivamente a la bestia del mar y a la bestia de la tierra, actuarían para perseguir a los que se mantengan fieles al Señor. Entonces se desataría una persecución religiosa, con componentes políticos y religiosos, que estaría centrada fundamentalmente en la Eucaristía, en los sacramentos.